La monarquía siempre ha estado llena de privilegios. No por nada les llamaban soberanos, y de ahí proviene la palabra soberanía. La que hoy nos compete es la soberanía energética, esa que comenzó en la corona y terminó con la Constitución. Para no olvidar que tanto entre los individuos como entre las naciones podemos tomar nuestras propias decisiones. Soberanía, de la voz latina super omnia, o sobre todo. La soberanía se trataba del poder que tenían las cortes y el rey, en este caso el soberano. El título era otorgado por genealogía y derecho divino. En pocas palabras, solo podían ser soberanos quienes eran hijos de fulano y nietos de sutano. Y esto duró muchos años hasta que durante la Ilustración el pueblo decidió que la soberanía pertenecía a los individuos sin importar de quiénes fueran hijos. Pero como en ese entonces la idea de una nación que se gobierna sola era tan ridícula como una monarquía sin guillotina, se creó la soberanía popular. Los criollos ilustrados se cuestionaron si en realidad estaba tan chido pertenecer a un imperio, y las autoridades extraían los recursos, las leyes eran injustas y tiro por viaje se beneficiaba a los peninsulares por encima de los demás. Casi como por efecto dominó, la abdicación de Fernando VII y el gobierno de Napoleón derivaron en la lucha de independencia. Así como lo oyen, esa que inició mi don Miguel Hidalgo. Y los independentistas pues no se iban a quedar sin hacer nada, así que durante varias conversaciones sobre si exigir autonomía o construir una nación independiente, se destacó el documento Sentimientos de la Nación. Y gracias a él, a la Constitución de Cádiz y al Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, nació la Constitución de 1824, que marcó el surgimiento de una república independiente. Y la República Federal, como la conocemos, se fue transformando con el tiempo y con Juárez se fortalecieron las instituciones del Estado. Una de las mejores definiciones de soberanía la dijo Benito Juárez después de acabar con la monarquía. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Todo estaba muy claro con el concepto soberanía, hasta que, de pronto, ¡flash!, la Constitución de 1917. Y para no hacer el cuento largo, en esa Constitución se trató el tema de la soberanía natural, o sea que la propiedad de las tierras y aguas correspondían a la nación. Pero espérense, que eso no es lo mejor. También decía que esa misma nación tenía el derecho de transmitir el dominio de esos recursos a los particulares. ¡Ah, caray! Todos sabemos a lo que esto se refiere, ¿no? Ríos y lagos bajo el amparo de empresas de refrescos. Digo, ¿qué? Pero la cosa no es tan fácil porque en esa misma Constitución se inscribió el artículo 27, uno bastante controversial. Las tierras, agua, cielo, suelo y subsuelo son bienes de la nación y pueden expropiarse bajo fin superior del interés público, es decir, el aprovechamiento para fines colectivos del país en conjunto. Este artículo fue la base constitucional de la soberanía energética y en 1937 Lázaro Cárdenas dijo, ahora es cuando, y el 14 de agosto, tras una expropiación, nació la CFE. Así es, la Comisión Federal de Electricidad, que se convirtió en la mera de la generación y distribución de electricidad en el país. Todo esto sentó las bases para que en 1960, entre hippies, flores, rock y lentes de sol, se consumara la nacionalización de la industria eléctrica. La expropiación petrolera fue uno de los procesos más importantes de reafirmación de soberanía en nuestro país. Fue tanta la emoción que permitió un gran crecimiento económico al que incluso llamaron el milagro mexicano. Sin embargo, la nación se tiñó de negro y no por el exceso de petróleo, sino por la oscuridad que traería a nuestro país la privatización de la energía. Como parte de la estrategia de liberalización económica en el 2009, uno de los organismos descentralizados más importantes de la zona centro se extinguió.
lo que conocemos como la desaparición de Luz y Fuerza. Cuando llegó el neoliberalismo, todos los sectores administrados por el Estado comenzaron a privatizarse. El petróleo y la electricidad empezaron a escuchar pasos en la azotea. Incluso existió una alianza con la que se esperaba que la producción de petróleo aumentara. Pero no fue así, y como gotitas se dejaron caer las protestas afuera del Congreso. Durante todo este tiempo se hizo todo con la energía eléctrica, subastas y rondas de petróleo. Prácticamente una feria de recursos en la que empresas de capital privado y extranjero lograron distribuir y vender gasolina. Fue entonces cuando en 2023 se propuso la reforma energética, que a diferencia de su antecesora, que se aprobó con mucha oposición y protestas populares, buscó recuperar la administración pública de los sectores energéticos, pero fue desaprobada por el Congreso. Y en 2023, entre las tinieblas, se alumbró una luz al final del túnel, que si bien no fue Luz y Fuerza, sí fue el decreto de reforma a la ley minera, gracias al cual fue posible la nacionalización del litio, un elemento que se ha estado popularizando un montón porque se convirtió en la clave para la generación de energía. Y a lo mejor su nacionalización parecería solo un pequeño paso, pero todo esto puede asegurar la creación de empresas estatales y la regulación de la participación extranjera, es decir, la garantía de la soberanía. Porque aunque a veces parezca que la historia está llena de oscuridad, siempre habrá energía para no olvidar que en el futuro hay luz.